Estamos entonces en el tema de fluidos. Estamos empezando con eso. Aquí en el contenido, estamos en el segundo folder, el segundo tema, tema 2. Estática de fluidos se llama el tema. Estática, ¿se dan cuenta? Fluidos es una materia que puede moverse, que puede fluir, de tal forma que eso de estática, pues fluidos que están estáticos, pues entonces son sólidos o qué. Pues nada, que hay veces que un fluido puede ser considerado como estático y se simplifica bastante. El tema 3 es dinámica de fluidos, donde ya de plano el fluido evidentemente se está moviendo. Por ejemplo, en el tema 3 andaremos viendo el por qué vuelan los aviones. Es un efecto que tiene que ver con moverse o que el fluido se mueva alrededor de uno. Pero en este capítulo, en este tema, estamos ignorando el movimiento del fluido. ¿Cómo puede ser eso? Ustedes ahorita están en un cuarto, ese cuarto tiene gas, el gas de la atmósfera, y pues juren lo que se está moviendo, pero nadie está preocupado porque alguna hoja que tenga por ahí se le pueda volar en el cuarto, ¿no? De que se mueve, pero puede uno considerar que el fluido dentro del cuarto, el gas, está estático. Uno puede estar en una alberca, por ejemplo, y definitivamente el agua de la alberca puede estar circulando y toda la cosa se está moviendo, evidentemente, pero no tengo que preocuparme porque me lleve la corriente, realmente se mueve muy lentamente. Entonces puedo considerar que está casi estático. El mar, por ejemplo, si el mar está en calma, pues definitivamente hay olas, se está moviendo y hay corrientes, pero al momento de que no está, digamos, tan agitado, uno puede considerar que está estático. Por eso el tema se llama estática de fluidos, porque el enfoque y las matemáticas relacionadas es muchas más simples. Cuando veamos la dinámica de fluidos, vamos a tener que introducir una ecuación más o menos grande que tome en cuenta que el fluido se está moviendo y que aparte, pues, por ejemplo, puede hacer que un avión vuele o puede hacer que una hoja se nos caiga del escritorio y esas cosas que pasan cuando el viento arrecia. Ahorita si salen a la calle, seguramente no van a ver o se van a ver que las hojas de los árboles se mueven, pero nada más. Y si una se cae, se va a caer verticalmente, va a caer allá abajito, pero lo que esperamos que ocurra en febrero, que supuestamente en Monterrey, no sé si en todas partes de la República, pero en Monterrey en febrero hay aironazos o el aire es muy fuerte, ahí sí de plano no podemos considerar que el viento está en la calle, está detenido. Entonces estamos en fluidos estáticos donde uno considera que el fluido está lo suficientemente estático o sea, que se mueve tan lento que casi casi podemos pensar que está detenido. Dentro del tema vienen muchas cosas. Discúlpeme con tanto mugrero que aparece aquí. Lo que pasa es que este curso lo usé para una acreditación. Entonces, entre más adornos le pusieran, pues los acreditadores más se quedaban con la boca abierta, pero no es tanta la cosa. Aquí donde dice recursos iniciales, entonces voy a invocar el menú de problemas. Como había acreditadores que hablaban inglés, pues yo les puse materiales en inglés, pero para ustedes pues simplemente son los materiales en español. Cada capítulo, cada tema, digamos, en el curso, va a tener una copia de los problemas de las hojas del libro que estamos utilizando como texto. Entonces, estas copias están aquí, son exclusivamente las copias de los problemas y todos estos problemas están programados en Blackboard. Por ahí les van a aparecer. Voy a invocar el archivo PDF que dice capítulo 14-1, porque en la edición del libro que en esa ocasión tenía, pues el capítulo 14 tenía que ver con los fluidos estáticos. Aparece un PDF, lo hago un poquito más grande y estoy en la página 479 del libro, ¿no? El libro es el mismo libro que se usaba en Física 1, que es el libro de Sears, Szymanski and Young. Pero les comento, siempre estarán los problemas aquí. Aquí, por ejemplo, tengo el 14-12, que es el que me convendría comenzar. Y antes de comenzar, pues recordar de qué se está tratando esto. Recuerden que lo que hicimos fue desarrollar la clase pasada 3 ecuaciones que tenían que ver con esto, que supuestamente
cuando uno está analizando a los fluidos, pues un concepto importante es la densidad, que la densidad la representamos con una letra ρ, la letra D en griego, es ρ se llama, y que es igual a la masa de un objeto entre el volumen. Se aplica para cualquier materia, sólida o líquida o gaseosa. En este caso se la vamos a aplicar a un líquido. La masa del líquido entre el volumen que ocupa. Esa es la densidad. Otro concepto importante era el concepto de presión, que la presión la definíamos como la fuerza aplicada sobre una cierta área. Y si recuerdan aquí, presenté las imágenes de un personaje del cine de terror americano que se llamaba Hellraiser, donde tiene clavos en la cara. Y decía yo que esos clavos representaban los vectores fuerza y tiene cuadritos, tiene la cara cuadriculada. Entonces cada cuadrículo era una área sobre su cara y que realmente entonces esas fuerzas estaban actuando en forma perpendicular a su cara. Así es como actúa la presión sobre nosotros y es fuerza sobre área. También dedujimos una ecuación que nos permite calcular la presión dentro de un fluido. O sea, si nos metemos dentro del agua, entre más profundo nos vayamos, mayor presión ejerce este líquido. Si lo hacemos en el gas, pues también. Si se acuerdan cuando los que vivían en Cumbres e iban al campus todos los días, se iban por el Boulevard Rodrigo Cantú, creo que se llama, que desemboca en el puente atirantado. Entonces, ciertos momentos, si estabas a mero arriba y luego llegabas hasta la altura del puente, y mientras ibas bajando con el carro, pues se te iban tapando los oídos, justamente porque entre más te sumerges en la atmósfera, pues mayor presión ejerce la atmósfera. Entonces, ese era el efecto que ocurría. Y la ecuación que vamos a usar ahorita es la que dice que la presión inferior en un fluido, la presión que está en el fondo de un fluido, puede ser un líquido, puede ser un gas, pues es igual a la presión superior, la que tengas arriba, esa usualmente es la atmosférica, más lo que el fluido colabore para aumentar esa presión, que tenía que ver con la densidad, la gravedad y la profundidad. La profundidad la poníamos como una diferencia de coordenadas y2 menos y1, ¿sí? Pero que a final de cuentas, ahorita vamos que hagamos el dibujo, ese y2 menos y1 simple y sencillamente es la profundidad con la cual te sumerges. Entonces, vale la pena pensar en esta ecuación de esa forma. ρGH, donde H es la profundidad en la que te sumerges. Esas tres ecuaciones son suficientes para manejarnos ahorita. Entonces, vamos al problema. Acá tenemos un problema, el problema 1412 del capítulo 14. Dice, un barril contiene una capa de aceite. Bueno, pues tenemos un recipiente que tiene aceite de 0.12 metros. Me está hablando de la profundidad del aceite. 12 centímetros de una capa de 12 centímetros de aceite sobre 0.25 metros, o sea, sobre 25 centímetros de agua. Si alguna vez han visto aceite y agua juntos, se darán cuenta que no se mezclan, se separan. Se darán cuenta que el aceite se va para arriba. Usualmente los fluidos que tengan menor densidad son los que se van hacia la parte superior. Los que tengan mayor densidad son los que caen hacia la parte más baja. La densidad tiene que ver con el peso de los objetos. Un objeto muy denso también es muy pesado, entonces se va para abajo. Aquí, por ejemplo, por eso el aceite se va para arriba. Dice, la densidad del aceite es de 600 kilogramos por metro cúbico. Cada metro cúbico de aceite son 600 kilogramos. Aquí es muy importante haber visto cosas para imaginárselas. Por ejemplo, un metro cúbico. Si ustedes en su casa tienen un tinaco donde guardan agua, está en el techo, con esto del que supuestamente la presa de La Boca y las presas alrededor de Nuevo León, de Monterrey, perdón, están bajando bastante de nivel, pues a lo mejor alguien en su casa compró un tinaco recientemente y no lo ha instalado y lo tiene ahí puesto en algún lugar, en la cochera o en algún lugar, pues ese tinaco mide más o menos un metro cúbico. O sea, son 1000 litros de agua, un metro cúbico. Entonces, el aceite tiene 600 kilogramos por cada metro cúbico. Si llenáramos ese tinaco con aceite,
tendría una masa de 600 kilogramos. Si lo llenamos con agua, el agua tiene una densidad más grande, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ahí habría 1000 kilogramos. Se supone, para que lo vayan sabiendo, que la densidad del agua es un valor que hay que conocer de memoria. Ni se apuren, de tantos problemas que van a hacer, se les va a quedar. La densidad del agua dulce, no la del agua de mar, la del agua dulce es 1000 kilogramos por metro cúbico. Total, pregunta esto, que la densidad del aceite es 600 y te pregunta, pero, ¿qué presión manométrica? Aquí aparece un concepto que no he platicado nada de él. ¿Qué presión manométrica hay en la interfase de aceite con agua? ¿Y qué presión manométrica hay en el fondo del barril? Bueno, para poder resolverlo y para poder explicar qué es esto de la presión manométrica, pues vamos a dibujarlo. Entonces vamos acá, nos conseguimos un recipiente que tenga las características apropiadas, puede ser tan fácil como esto, y le ponemos aceite y le ponemos agua. Vamos a suponer que la capa de aceite es esta línea, esta que está aquí, y que llega hasta un cierto lugar. Después de eso viene la capa de agua. A ver, ya se me cambió de color. De eso viene la capa de agua. Entonces el aceite, pues está aquí. El aceite está sobre el agua. Ahorita recupero los datos. Y el agua está acá. Y ahí está el tanque. El barril o lo que comentan ahí que supuestamente que tenemos que analizar. Faltan dimensiones, faltan valores, ¿no? Vamos a ver el texto. Dice que tiene una capa de 0.12 metros de aceite sobre 0.25 metros de agua. Entonces está hablando de profundidades. Esto es 0.12 metros de aceite y 0.25 metros de agua. Y eso pues son estas líneas. Vamos a marcar de dónde a dónde. Aquí esto, hasta ahí y hasta acá también. Entonces, aproximadamente eso, ¿no? 0.25 de agua con una profundidad de 0.12 de aceite. Dígame, Valeria, adelante. Pero yo solo le quería preguntar, perdón, la V en la fórmula, esa de la densidad, ¿es V chiquita o es V mayúscula? Fíjate que es una V mayúscula. Ok, El volumen lo vamos a marcar en mayúscula, por eso le puse esas patitas arriba. ok, profe, Porque gracias. después, claro, en el capítulo que sigue, vamos a hablar de la velocidad del fluido. Y la velocidad del fluido la voy a marcar así, un poco más como que minúscula, ¿no? Para que no se nos confunda la V de velocidad con la V de volumen. Muy bien, pues ahí está el problema, ¿no? Tranquilamente. Entonces, ¿qué nos preguntan? Pues primera pregunta es, dime la presión en la interfase aceite y agua, pero hablan de una presión manométrica. Ahorita vemos qué es eso. Un manómetro es un aparato que mide la presión. Usualmente el manómetro... Adelante, Luis. Profe, ¿podría poner un ratitito el problema para tomar una foto, por favor? Sí, cómo no. Claro que sí. Ahí lo tienes. Como quiera, les Ahí mero. recuerdo que está, ya quedamos. Este archivo está en su Blackboard, ¿sí? Entonces, miren, ahí está, ahí dibujé el manómetro. Ahorita les voy a presentar en la internet otros manómetros más profesionales que los que estoy dibujando yo aquí. Vamos a hacerlo de una vez para que los vean. Un manómetro. Me lo comparto. Ahí va, miren, estos son los manómetros. Son aparatos que miden presión. Fíjense cómo tienen como que rosca, porque se atornillan a un tanque y entonces miden la presión del fluido dentro de ese tanque. Puede ser un gas o puede ser un líquido. Ese es un manómetro. Por eso yo lo dibujé con esas bolitas, ¿no? De alguna manera. Entonces me preguntan la presión manométrica. Bueno, ¿qué hace un manómetro?
Fíjense, manómetro de llantas. Es un manómetro que usamos en el carro. Por ejemplo, este. A ver si... Ahí está. Ahí, mire, ahí está el precio. ¿Alguien ha usado ese manómetro, por ejemplo? Ojalá no, pero ojalá sí, puede ser. Oigan, pues imagínense una cosa. A ver quién contesta para que entiendan qué es la presión manométrica y cuál es la fórmula. Si le medimos la presión a una llanta de carro, pero esa llanta de carro tiene una rajadota, o sea, no tiene aire, se le ve para adentro, alguien le metió un cuchillazo, se ve para adentro de la llanta y conectamos ese aparato en el pivote de la llanta. ¿Qué marcará ese aparato cuando hagamos eso? Una llanta que está completamente rajada. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué marcaría ese aparatito si se lo ponemos a una llanta con una rajadotota tremenda? Se ve para adentro de la llanta. No marca nada, dice Andrea, ¿verdad? O sea, marca 0. Lo cual, qué raro, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en su cuarto, donde ustedes se encuentran, la presión dentro del cuarto es exactamente igual a la de afuera. O sea, es la atmosférica. Si la presión de su cuarto fuera mayor que la atmosférica, las ventanas estarían estresándose, como queriendo explotar. Si la presión de afuera fuera más grande que la de adentro, harían lo mismo, pero para adentro. Y ni una cosa ni la otra, las presiones están equilibradas. Entonces, cuando le picamos a la llanta, le hacemos un agujerote, le conectamos ese manómetro, me marca 0. ¿Cómo puede ser posible? Si dentro de la llanta, por más rajadota que esté, pues la llanta tiene la misma presión que afuera, que es la atmósfera. Y ahí viene la clave de cómo es la presión manométrica. La presión manométrica se define de esta forma. A ver, tamaño más chiquito. Pongamos eso. La presión manométrica es igual a ahorita hago grande la ventana, presión que se llama absoluta menos la presión atmosférica. Esa es la presión manométrica. Así funciona un manómetro. Un manómetro no te dice la presión dentro de un lugar. Un manómetro te dice la diferencia entre la presión de un lugar y la atmosférica. Esta presión absoluta es la presión dentro de un contenedor o un tanque o lo que ustedes quieran y gusten. Esa es la presión absoluta, ¿sí? Entonces, si estos manómetros que ahorita me conseguí, de repente me marcan 0, significa que el tanque está abierto, que la presión adentro es igual que la de afuera. Si estos manómetros, aparatos, marcan más, lo que quieran que marque más, me está diciendo que adentro hay más presión que afuera y me dice cuánta es la diferencia. Entonces, un manómetro es lo que hace. Por eso te dicen, dime la presión manométrica. Bueno, la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esta ecuación calcula la presión absoluta dentro de un recipiente. Entonces, ya que la usemos, ya que calculemos la presión en el borde del aceite con el agua y que calculemos también la presión absoluta en el fondo del recipiente, para satisfacer al problema, lo único que hay que hacer es restar la presión atmosférica. ¿Y qué es la presión atmosférica? Entonces, la presión atmosférica pues se mide de múltiples formas, ¿sí? Pero es igual a 1.013 por 10 a la 5. Ándale, ahí te encargo el 5. Por 10, ese se me hace que lo voy a escribir. Dice el Cisco pascales. Ahorita le escribo el 5. 10 a las 5 pascales. Eso es la presión atmosférica. Me falta el 5. Aquí hay un 5, permítanme. Y todos estos valores van de memoria, ¿eh? 10 a las 5 pascales. Pascales es la unidad de presión. Y esa unidad, ¿qué es? Pues es la unidad de fuerza
Newton entre la unidad de área, metro cuadrado. O sea, las presiones se miden en Newton sobre metro cuadrado. A esa combinación de unidades se le llama Pascal. Pascal era un francés creo que me salí, perdón. Déjenme volver a compartir. Le piqué a donde no debía. Ahí va. Ya está. Acá. Entonces iba yo a enseñarles a Blas Pascal. Bueno, ya no lo tecleé bien, pero como quiera me salió. Este señor fue el primero que hizo experimentos que tenían que ver con la presión. ¿Sí? A ver si me sale. De Pascal con un barril. Sí. Entonces, este es Blas Pascal haciendo experimentos con barriles y con presiones. Entonces, debido a eso, la unidad de presión en la actualidad se llama Pascal. Entonces, miren todo lo que hemos aclarado. Hemos aclarado el menú de ecuaciones que tenemos. Las voy a marcar porque pues todavía ni siquiera resolvemos el problema, pero estamos haciendo cosas aquí. La fórmula para la densidad, la forma de calcular la presión, la ecuación para sacar la presión en una profundidad. Además hemos definido qué es una presión manométrica, lo que marca un manómetro, que es la presión absoluta menos la presión atmosférica, que es la presión absoluta, la presión dentro de un contenedor. Esta ecuación te dice presiones absolutas. Tú después tienes que convertirlas a manométricas, si acaso es necesario. También les comento que una presión atmosférica es igual pues a una atmósfera. El problema es que las atmósferas no son unidades del sistema internacional, entonces hay que trabajar en unidades del sistema internacional, que son los newton entre metro cuadrado, pero que al final de cuentas eso se llama pascales. Pues ahora sí vamos a resolver el problema. La primera pregunta era encuéntrate la presión en la interfase. Vamos a ponerle número a las cosas. Por ejemplo, este va a ser el punto número 1, este va a ser el nivel número 2 y acá va a estar el nivel número 3. Entonces realmente la primera pregunta, si pongo el texto del problema, dice calcúlate, inciso A, qué presión manométrica hay en la interfase de aceite con agua. Entonces esto significa cuál es la presión en el punto 2. Entonces me traigo mi ecuación dice presión inferior es igual a presión superior. Pero para el caso, la presión inferior es la 2, la presión superior es la 1, más la densidad del fluido que está entre el punto 1 y el punto 2, que este es el aceite, aquí le voy a poner una A de aceite, por la gravedad y por la profundidad que te metes en ese aceite, que sería los 0.12 metros. Chéquenle que la ecuación que tenemos, que es esta, solamente es capaz de trabajar con un solo fluido a la vez. Aquí hay dos fluidos. No hay manera de sacar la presión 3, la de mero abajo, porque atraviesas el aceite y el agua. Primero tienes que sacar la presión 2 para luego meterte al agua y sacar la presión 3. La ecuación te pide que solamente puedes trabajar con una sola densidad. Por eso primero la estoy trabajando con el aceite. Luego, te preguntas, ¿y qué hay arriba? El texto dice que un barril contiene una capa de aceite, entonces no te dice cuál es la presión en la parte superior. Pero como te dice que es un barril y supones que un barril no está tan bien construido, entonces resulta que la presión aquí adentro la puedes considerar como una atmósfera. Esta es la materia de las consideraciones, ¿eh? El problema no lo dice. Uno tiene que considerar que ahí está la atmósfera. A veces va a haber tanques que están completamente sellados, que esa capa de gas que tienen arriba está a mayor presión, dependiendo de qué tan bien sellado esté el tanque. Adelante, Valeria.
Profe, en la fórmula puso de que pues la presión 2 porque queremos sacarla de ahí en medio, pero después de lo de del simbolito de densidad, ¿qué puso ahí? O sea, ¿qué es eso? Ah, bien, esa es una A de la Ah, densidad del aceite. ¿Cómo ven? Bueno, vamos a ok. calcularlo. Claro, presión 2 es igual a la presión 1. La presión 1 es una atmósfera, ahí arribita. Pero no podemos poner una atmósfera, tenemos que poner su valor en pascales. 1.013 por 10 a la 5 pascales. La unidad pascal es una P con una A. Más la densidad del aceite. Si vemos el texto, dice que el aceite tiene una densidad de 600 kilogramos cada metro cúbico. Entonces ponemos aquí, pues por 600 kilogramos por metro cúbico. Luego por el valor de la gravedad. Este valor de la gravedad sin el signo. Solamente 9.8 metros por segundo cuadrado. Y por qué tanto te sumerges en el aceite. En este caso ya lo había puesto. 0.12 metros. Este cálculo te permite saber qué presión hay abajo. Si se fijan ustedes, la presión que va a haber abajo, pues es igual que la presión que hay arriba, más lo que tenga que ver por haberse metido 12 centímetros en el aceite. Claramente. Hagamos el cálculo. Entonces, vamos a ver. Ah, mi calculadora está tonteando. Ya, a ver. Ok. Ok, ya estoy. Casi. Permítanme que mi calculadora ya me está haciendo quedar mal. Ya está. Ok, entonces 1.013 por 10 a la 5, le voy a sumar la multiplicación de 600 por 9.8. 600 por 9.8 y por 0.12. Pues según yo, ahí me lo corrigen, es 102.006. 102.006 y las unidades son pascales. Pues definitivamente aquí dice pascales, ¿no? Pero acá dice una cosa rarísima, ¿no? Kilogramo, metro cúbico, metro segundo cuadrado, ¿será todo eso pascales? Pues miren, esta materia es bien sangrona con las unidades. Si se ponen a eliminar unidades aquí, les va a quedar una mugre que no le van a entender. No, aquí hay que agrupar. Agrupamos kilogramos con metros sobre segundo cuadrado. Eso te da los newtons. Y luego, este metros lo eliminamos con este cúbico y ya te queda el cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado justamente son los pascales. Y pascales más pascales, pues son pascales. Entonces, dimensionalmente la ecuación es correcta. Y la primera pregunta es esa. El único detalle es que nuestra ecuación no te da presiones manométricas. Para calcular la presión manométrica, tienes que restarle a este valor la atmosférica. Alguien podrá decir, no, profe, pues es que desde cuándo, ¿para qué lo anda sumando? Si ya se lo sumó aquí y luego lo va a restar, no, pero es que juren lo que trabajar con presiones manométricas no es lo ideal. Lo ideal es trabajar con presiones absolutas. Y por alguna razón, convertirlo a manométricas como para saber qué marcaría un manómetro. Si calculo esto en presión manométrica, entonces la presión 2, pero manométrica, al valor que me acabo de encontrar, 102.006, simplemente le quito el 1.013, o sea, le quito la atmosférica. 1.013 por 10 a la 5 y me sale a 705. Profesor, la que sacamos fue absoluta, ¿verdad? Así es, Ok. 705 pascales. Y esto que acabo de poner aquí es la presión, pero manométrica, que equivale a 102.006 pascales. Entonces, 102.006 pascales es la presión absoluta que hay en el punto número 2.
¿Y qué está marcando el manómetro? El manómetro está marcando 705.6. Eso es lo que está marcando el manómetro. Porque la presión manométrica es la absoluta, que es la que hay dentro de un recipiente, menos la atmosférica. Entonces al 102.006 le resté el 101.300. El 1.013, perdón, por 10 a la 5. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la presión número 3. Entonces, la presión número 3 es una presión inferior. Es igual a la presión superior. ¿Pero cuál superior? La inmediatamente superior. Si se fijan ustedes en el dibujo, es la presión número 2, más la densidad de líquido que voy a utilizar. En este caso es agua. Le voy a poner H2O multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad en la cual me meto en el agua. 0.25 metros. Estoy aplicando la ecuación que tengo aquí. O sea, la que tenemos, la única que tenemos para calcular presiones inferiores. Y lo que me va a salir aquí es una presión absoluta. ¿Sí? Bueno, pues le ponemos valores. Entonces, esa presión número 3 es igual a la presión 2. Fíjense que es súper importante un dibujo donde en el dibujo diga quién es tu punto 1, quién es tu punto 2, quién es tu punto 3, para que tus ecuaciones hablen de esos subíndices y luego no te quede duda de qué es lo que vas a poner aquí. Aquí vas a poner la presión 2, estos 102.006, ¿sí? No vas a poner la presión atmosférica, es la 2. Entonces, aquí le pongo 102.006. Las unidades son, pues, pascales, más la densidad del agua. No me dice que sea agua dulce, digo, de mar. La densidad del agua de mar es diferente, es 1030. La densidad del agua dulce es 1000 tan solamente. Entonces le pongo aquí la densidad del agua dulce, 1000 kilogramos por cada metro cúbico, por lo que valga la intensidad del campo gravitacional, 9.8 metros por segundo cuadrado, y por la profundidad en la que me voy a meter en el líquido, que tiene esa densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, que en este caso es el agua, y que el dibujo dice que es 0.25 metros. Hago los cálculos y vamos a ver cuánto nos queda. Entonces, 102.000, no, ¿qué? 102.006. 102.006 más 1000 por los 9.8 y por el 0.25. Y me sale a 104.456. 104.456 pascales. ¿Qué es eso? Es la presión absoluta. Ahora, le voy a poner aquí, por falta de espacio, simplemente ese símbolo rarito que parece un igual, pero que no lo es, se equivale a, voy a poner esto en manométrico. ¿Cómo lo convierto el 104.456 pascales a manométrica, a una presión manométrica? Le resto la atmosférica, menos el 1.013 por 10 a la 5, y me sale a 3.156 pascales. Entonces, la presión absoluta es esta, la que realmente hay ahí, y la presión manométrica, pues es esta, la que marcaría un manómetro. Y ahí hemos terminado el problema. ¿Cuál es el chiste de este asunto? Son esas tres ecuaciones que tenemos. No usamos las primeras dos, solamente la tercera. Y la tercera, el único requisito que tiene es que no soporta que le pongas más que solamente una densidad. Y si tu situación tiene que ver con varias densidades, pues entonces resulta que lo tienes que hacer por partes. Y si lo tienes que hacer por partes, pues vas a tener un punto más arriba. Lo pueden bautizar como ustedes quieran. Yo le puse número 1, y luego otro punto más abajo, el punto número 2, y luego el punto número 3.
y ser cuidadoso con las ecuaciones para que tus ecuaciones hablen con ese lenguaje. O sea, presión inferior, presión 2, presión superior, presión 1, presión inferior, presión 3, presión superior, presión 2. ¿Se fijan? Y con eso es imposible equivocarse. Entonces hemos visto muchas cosas y más que faltan por ver, ¿eh? Más que faltan por ver. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, pues vamos entonces al siguiente problema, porque el siguiente problema me va a permitir hablar de más cosas que tienen que ver con esto. Este tema dura 2 semanas, o sea, realmente estamos empezando completamente. Muy bien, me cambio de problema y vamos a ver acá. Estoy en el 16, aquí lo voy a dejar mientras lo leemos. Dice, el líquido del manómetro de tubo abierto de la figura 14.9a. Ok, ¿qué es eso? Es que resulta que los manómetros no tan solamente, ahorita regreso al problema, los manómetros no tan solamente son como estos, así. O sea, estos son manómetros modernos. ¿Qué es eso de manómetro de tubo abierto? Es un manómetro más antiguo. Ándale, no salió ni uno. Ah, sí, aquí están. Sí, pero de hecho no salen reales porque ya ni se usan, pero son de los más exactos que hay. Este es un manómetro de tubo abierto. Déjenme escoger un dibujo apropiado. Pues este. Es un manómetro de tubo abierto. ¿Qué es lo que hace? Es un tubo de vidrio que dentro tiene un líquido muy pesado. El líquido que se utiliza es el mercurio. No sé si alguna vez han visto mercurio. Es un metal que tiene una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es eso? Que es más de 13 veces denso que el agua. Pesa 13 veces más que el agua. Entonces se conecta a un tanque, este cosa anaranjadita es el tanque, y se quiere medir la presión. Entonces, si tú tienes un tubo lleno con mercurio y lo tienes así abierto, pues las dos partes de mercurio llegan a la misma altura. Pero de repente lo conectas y la presión dentro del contenedor, dentro del tanque, es más grande que la que aquí afuera, porque este está abierto a la atmósfera. Entonces resulta que esto le gana y empuja a la columna de mercurio hacia la derecha. Y esta variación de las alturas de las columnas sirve para calcular y qué presión hay adentro. Este es el manómetro de tubo abierto. Entonces ahorita lo voy a dibujar, pero hay que seguir leyendo el problema. Dice, el líquido del manómetro de tubo abierto es mercurio. La Y1 vale 3, la Y2 vale 7. ¿A qué se está refiriendo? Es que hay una altura chiquitita, dice que vale 3, y hay una altura más grande que vale 7. Ahorita lo dibujo. La presión atmosférica es de 980 milibares. ¿Qué es eso? Si ustedes ven los pronósticos del clima en la televisión, las personas involucradas con eso no te hablan de atmósferas, tampoco te hablan de pascales. Te dice la presión es tantos milibares. ¿Y eso cómo? O sea, los milibares no son unidades con las que se pueda trabajar. Tienes que llevarlo a pascales. Ahorita vemos cómo lo convertimos, ¿no? Primera pregunta, ¿qué presión absoluta hay en la base del tubo? Entonces, ahorita que lo dibuje, me preguntan aquí abajito, donde tengo la manita ahorita, ¿qué presión hay ahí abajo? Dice, ¿qué presión absoluta hay en la base del tubo en U? Inciso B, y en el tubo abierto, ¿qué presión hay a 4 centímetros debajo de la superficie libre? O sea, la que está en contacto con la atmósfera. Y inciso C, ¿qué presión absoluta tiene el aire del tanque? ¿Y qué presión manométrica tiene este gas medido en pascales? Muchas preguntas. Vamos a dibujarlo. Lo que voy a tratar de dibujar es un tubo de estos. Este es un manómetro de tubo abierto. Entonces vamos a dibujarlo. Y miren todo lo que sirve este problema. Este problema sirve para hablar de un aparato que se llama manómetro. Se conecta a un tubo. Ahora aquí va a estar lo difícil, que me salga el tubo. Ok, vamos a hacer todo lo posible. Ahí va. De este color. El tubo se conecta y luego baja
Es un vil tubo de vidrio. Antes en las secundarias a mí me tocó que el laboratorio de química te pedía que aprendieras a doblar tubos de vidrio. No sé si a alguno de ustedes les tocó hacer eso. Calentabas el tubito de vidrio y entonces el vidrio se podría manipular y era fácil doblarlo. Total, aquí está el manómetro. El manómetro es esa cosa verde. O sea, como se darán cuenta, es un aparato tremendamente de baja tecnología y se conecta al recipiente. Adelante, Emiliano. Profesor, ahí es donde empiezan a decir pulgadas de mercurio. Sí, sí, por ejemplo, si alguien estudiara medicina o biomedicina, por ejemplo, se daría cuenta que, por ejemplo, la presión atmosférica de repente se mide en milímetros de mercurio y que los baumanómetros que utilizan los médicos, vamos a ver un baumanómetro. Bueno, estos son de alta tecnología, son de semiconductores, pero, híjole, no van a salir ya. Había unos baumanómetros antiguos que aquí no salen, son puros de semiconductor. A ver, baumanómetro antiguo. Ándale, míralos. Estos estaban en las películas de Viruta y Capulina, Pedro Infante y las películas en blanco y negro, donde la gente medía la presión, pero miren, aquí está un aparato que tiene mercurio, ¿sí? Y entonces la columna de mercurio sube o baja y entonces esta era la manera de medir presiones del cuerpo humano. Ahora tenemos estos aparatos que son digitales, pero antes eran en función del mercurio. Por eso este barómetro es de muy baja tecnología, pero es tremendamente exacto, ¿eh? Es de lo más exacto que hay. El asunto es de que si tú le metes mercurio al aparato, no tiene por qué estar una columna más grande que la otra. En este caso me están diciendo que el mercurio en un cierto brazo, que es el brazo que está aquí, llega a una cierta altura y en el otro brazo llega a otra altura. Le voy a llenar de mercurio. Ahí está. Y es lo que me están diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque la presión aquí adentro es más grande, vamos a llamarle la presión 1, es más grande que esta presión. Esta es la presión 2 y esto es igual a una atmósfera. Es un manómetro de tubo abierto, se llama. Aquí está abierto a la atmósfera. Y luego lo conectas y si el tanque tiene mayor presión, te desbalancea las columnas. Y eso es el manómetro de tubo abierto. Es lo más exacto que tenemos, más allá que los digitales y cosas así. Me dan datos, me dan dos alturas, me dan Y1, me dan Y2, y esto significa que pues aquí se pone un sistema coordenado. Voy a ponerlo, o sea, un nivel, digamos, y la Y1 está de un lado y la Y2 está del otro. Vamos a ver los datos. Dice la Y1 vale 3 centímetros y la Y2 vale 7 centímetros. Entonces, aquí esta altura vale 3 centímetros, o sea, viene siendo 0.03 metros, esto de aquí. Y por el otro lado son 7 centímetros, 0.07 metros. Y miren ustedes que estoy hablando en metros. Como resulta que más tarde voy a hablar de pascales, pues entonces, y los pascales son Newton entre metro cuadrado, pues resulta que es importante hablar en las unidades apropiadas. En este caso, los centímetros no funcionan, funcionan los metros. Y ahí están las columnas, ¿se fijan? Bien fácil. Ahí está el manómetro de tubo abierto, es el aparato verde que tenemos ahí. Dice, la presión atmosférica es de 980 milibares. Ahí está la cosa. Aquí me están diciendo que la presión que está existiendo en este momento es igual a 980 milibars. A ver, déjame escribirlo bien. Milibars. Aunque creo que el texto dice milibares. Sí, milibares. Milibars es lo mismo. Ok.
Pero entonces esa unidad es como la atmósfera, no sirve para hacer operaciones. Y no puedo considerar que la presión atmosférica es 1.013 por 10 a la 5 pascales, porque realmente no sé cuánto equivale esto. Entonces nosotros en esta época ya no batallamos tanto, simplemente le preguntamos a Google, y les invito a que hagan esto mismo también, de milibares a pascales, de una vez. ¿Sí? Entonces Google nos presenta una app. Y aquí le voy a poner el valor de milibares, que son 980 milibares, y ya quedó, miren, ahí está. 980 milibares son 98,000 pascales. Entonces, les juro, ni le batallen, así vayan directamente al Google. Por conversiones, jamás vamos a andar batallando. Entonces, 98,000 pascales, que es más poquito que lo que regularmente habíamos dicho, o sea, habíamos dicho 101,300, o sea, que la presión atmosférica era 1.013 por 10 a las 5 pascales. Esto equivale a 101,300 pascales. O sea, si no me dicen cuánto vale la presión de la atmósfera, inmediatamente tomo en cuenta esta. Pero en este problema no. En este problema me dijeron, la presión es 980 milibares. Ah, bueno. Entonces no puedo tomar esta, tengo que ajustarla. O sea, y para ajustarla, como ya vieron, pues simple y sencillamente le decimos a Google que nos haga la conversión. Cualquier conversión que tenga que ver con este curso, le van a preguntar a Google, ¿eh? No tiene caso andar haciendo nada más que esto. Ya quedó. Bueno, pues vamos a ver, apenas estamos acomodando el problema, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las preguntas. La pregunta, ¿qué presión absoluta hay en la base del tubo? Bueno, o sea, aquí. Primera pregunta es aquí. ¿Qué presión hay ahí? En ese punto. Y como ya dijimos, pues vamos a empezar a poner nombres, porque la ecuación te habla presión inferior, presión superior, pero es mucho mejor si le pones pues presión 1, presión 2, presión 3, lo que sea. Vamos a suponer que este es el punto número 1. Y vamos a suponer que este es el punto número 2. Entonces realmente el inciso A me está preguntando por la presión en la parte baja del tubo, que es el punto 2. Miren, la presión absoluta en la base del tubo en U. Entonces la presión 2. Si se dan cuenta es una presión inferior, presión 2. Es igual a una presión superior. Es que tengo varias presiones superiores. Por ejemplo, aquí tengo el punto número 3. Ahí donde se junta con el tanque. Pero yo no sé cuál es la presión del punto número 3. Si la supiera, pues tranquilamente lo podría usar. La única presión que sé es la del punto número 1. Y alguien dirá, no, espérese, profe, usted sabe la presión aquí afuerita. No sabe la presión ahí adentro. Bueno, es que resulta que es casi la misma. O sea, realmente el aire que está llenando al tubo arriba, tan poco denso, les voy a dar el dato, la densidad del aire es 1.2 kilogramos por cada metro cúbico. Esa es la densidad del aire. Comparada con la densidad del mercurio, acá la voy a poner, la densidad del mercurio, el símbolo del mercurio es Hg, es 13,600 kilogramos por cada metro cúbico. O sea, definitivamente la presión del punto 2 metida en el mercurio, nada que ver con la presión del punto 1, porque el mercurio es tremendamente denso. Pero la presión en el borde del tubo, allá afuera, con la presión del aire que está tocando el mercurio, pues puedo considerar que son casi las mismas porque el aire no pesa nada. Apenas es 13,000 veces menos pesado que el mercurio, ¿se fijan? Entonces puedo considerar que es la misma. Chéquenle todas las consideraciones que hacemos, ¿eh? Esa es la parte que desconcierta a los alumnos cuando vemos esta materia. Correcto, no se preocupe, estamos igual. Yo también estoy trabajando con datos. Si tienes Telcel, ahí en mi Telcel hay una opción que dices quiero más datos
Y una de las opciones más convenientes es por 15 pesos te dan 2 horas de internet ilimitado. Y es lo que estoy usando yo ahorita. Entonces, porque les comenté que mi modem mordió el polvo. Muy bien, pues calculamos la presión número 2. La presión número 2 es igual a la presión número, permíteme cambiar de color, a la presión superior, que es la 1, más la densidad de líquido que exista entre el punto 2 y el punto 1, en este caso es mercurio. La densidad del mercurio, mercurio es Hg, por la gravedad y por la profundidad que me meto en el mercurio, que claramente se ve en el dibujo, que es igual a punto 0.07 metros. Así. Pongo los valores. La presión 1, pues es una atmósfera, pero me han dicho que son 980 milibares, que equivale a 98,000 pascales. La densidad del mercurio, pues ya la dije. No sé si el problema la diga. No lo dice. Entonces significa que uno tiene que ir a una tabla periódica, o uno tiene que preguntarle a Google cuál es la densidad del material. En este caso me la sé de memoria. 13,600, la densidad del mercurio, kilogramos sobre metro cúbico, por la intensidad de la gravedad, sin el signo, 9.8 metros por segundo cuadrado, y por el punto 07. Y chequen una cosa, la gravedad no necesariamente mide esto. Depende de la altura en la que te encuentres. Pero es otra consideración. Consideramos que ese es el valor que usamos. Hay gente que se mete en problemas y una vez de 9.8 le pone directamente 10. Pero en este caso es 9.8. Así programé los problemas en Blackboard. Entonces 98,000 le sumo el 13,600 multiplicado por el 9.8 y multiplicado por el punto 07. Y eso me da 107,000, presión 2, 107,330 pascales. ¿Qué es eso? Es una presión absoluta. Es la presión que hay en el punto número 2. Ni siquiera tengo que decir que el punto número 2 es la parte más baja del tubo, porque en el dibujo está. Adelante, Valeria. Profe, yo le quería preguntar porque siempre veo que lo redondea. O sea, cuando es aquí en estos temas, ¿siempre lo redondeamos hacia el número de arriba? ¿Qué redondeé, Valeria? Es que ¿Qué viste que a mí me da 107,329.6. Ah, muy buena. Déjame ver, es que mi calculadora me está dando eso. Sí, es cierto, 107,329.6. Fíjate que es una, ¿cómo se llama? Así está ajustada mi calculadora, pero voy a fijarme bien en eso, perdón. 107,300. Yo se lo preguntaba porque dije, nada, que en este tema los pascales los vamos a poner así enteros. No, fíjate que no. Realmente es una sangronada de la calculadora que tengo aquí, pero realmente es este valor, 107,329.6. Muy bien. Esa es la presión absoluta. ¿A alguien se le ocurre qué tendríamos que hacer para convertir esa presión a manométrica? ¿Qué hacemos cuando queremos convertir una absoluta a manométrica? Le restamos la atmosférica, ¿no? Perfecto. ¿Cuál atmosférica? ¿El 1.013 por 10 a la 5 o los 98,000 pascales? Y ahí se pone bueno. Realmente, cuando uno va a convertir a manométrica y no le dan más información, uno le resta el 1.013 por 10 a la 5, que es la presión atmosférica genérica. Pero en este problema te dicen que tu presión atmosférica no es 1.013 por 10 a la 5. Te dicen que es 98,000. Entonces, cuidado. Este problema, para convertir esto a manométrico, nuestra presión atmosférica es esta. ¿Sí? Entonces tendremos que utilizarla. Entonces le resto aquí el menos 98,000 y me queda 9,329.6.
0.6 pascales. Esto que acabo de hacer, ¿qué es? Esta es la presión manométrica. Y lo que acabo de hacer es que al 107.000 le quito la atmosférica, pero la atmosférica que me han dado a mí. Aquí me han dicho cuánto vale la presión atmosférica. Si no me hubieran dicho, ya, utilizo el 1.013 por 10 a la 5, que es la genérica. Cuidado con eso, para que no vayan ahí de repente a tropezarse. Y luego, en el inciso B, ¿y qué presión hay absoluta también en el tubo abierto? 4 centímetros debajo de la superficie libre. Entonces hay dos tubos, un tubo que está pegado al tanque y el tubo que está pegado a la atmósfera. Entonces, en el tubo abierto es el del lado derecho. Y ahora me dicen que me meta 4 centímetros dentro del tubo. Entonces, aquí, si se fijan ustedes aquí, los 4 centímetros serían estos, 0.04 metros. Dada la geometría del problema, me doy cuenta que esos son los 4 centímetros. Porque junto con los 3 de abajo, ya completo los 7. ¿Se fijan? Entonces quiero la presión ahí, en ese punto rojo. Ese punto rojo le voy a llamar el punto número 4. Número 4. Pero chequenle que hay un detalle. Está a la misma altura que el punto número 3. Entonces resulta que las presiones son las mismas a las mismas alturas. Cuando yo calcule la presión en el punto número 4, esa automáticamente es igual a la presión del punto número 3. Las presiones son igualitas a las mismas profundidades. Entonces, vamos a calcular la presión del punto número 4. El inciso B. La ecuación dice presión inferior. Bueno, presión 4 es igual a presión superior. Me voy a ver cuál es mi presión superior. La que yo conozca, pues es la 1, más la densidad del líquido que hay entre los puntos involucrados, entre el 4 y el 1, pues es mercurio, por lo que vale la gravedad, y por la profundidad, que claramente son los 4 centímetros, 0.04 metros. Entonces vean ustedes que al usar los subíndices y al tener un dibujo que te apoye, no es posible, o más bien, se reduce tremendamente la posibilidad de tener errores. Calculamos la presión número 4 y sería la presión 1, que es la del punto número 1, buscamos, son los 98.000 pascales, más la densidad del líquido o del fluido que se encuentra ahí en medio, que también es mercurio, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, de nuevo por la intensidad del campo gravitatorio, sin el signo de la gravedad, y por la profundidad a la cual quiero calcular esa presión, 0.04 metros, y hago el cálculo. Entonces vamos a ver qué presión habría ahí. 98.000 más 13.600 multiplicado por 9.8 y multiplicado por 0.04. Y me sale a 103.331, pero déjenme ahorita ver eso porque como me está redondeando, realmente cuánto es. Ok, 331.2 pascales. Esa es la presión en el punto 4. Pero cabe aclarar que también es la presión en el punto número 3, debido a que están al mismo nivel, ¿sí? Y también cabe aclarar que se puede considerar que sea igual a la presión dentro, supuestamente debe estar escribiendo, ahí voy, acá, la presión dentro del tanque. ¿Cuál tanque? El de la izquierda, ¿sí? Alguien dirá, no, profe, pero es que el tanque no está a la misma altura. Sí, bueno, pero supongamos que
como sabemos ya el aire es tan poco denso, tan poco pesado, que la presión aquí, pues es igual a la presión en todo el tubito este. Y es igual a la de esta, casi igual. Muy, muy parecida. Entonces, dentro del tanque, esa es la presión. 103,000 no sé cuántos pascales. Si la quisiéramos expresar en forma manométrica, pues a esos 103,000 le quitamos la atmosférica, pero la atmosférica que nos han dado, 98,000. Le resto los 98,000 y me sale a 5,331,2 pascales, como si el tanque tuviera un manómetro conectado y ese manómetro estuviera marcando esta cantidad, 5,331,2. Aquí diría 5,331,2 pascales. Eso es lo que estaría marcando el manómetro la presión dentro del tanque, ¿no? Pero ese manómetro no es necesario, para eso está el manómetro de tubo abierto. Emiliano, por favor, dígame. Sí, profe, pregunta, ¿por qué la presión que está en el punto 2 es menor a la presión del tanque si el tanque es el que genera esta presión? Chihuahua. Es interesante, ¿verdad? Vamos a ver, eso es lo que tú comentas. No debería ser, fíjate. A ver, algo pasó aquí. La presión del punto 2 es 107,000. La presión no, fíjate que se está bien, ¿eh? La presión del punto 2 es esta, 107,000. Y el punto 2 es este de aquí abajito. Es el valor más grande. La presión del punto 4 es 103,000. Es más chiquita, como debe ser. ¿Te fijas? En cuanto a valor absoluto. La presión del punto 2, manométricamente hablando, también es 9,000. Y la presión del punto 4, que es igual que la presión del punto 3, es tan solamente 5,000. Sí, fíjate que sí están acomodados en magnitud como deben ser. La presión más grande es la del punto 2, el 107,000. ¿Cómo ves? Sí, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué el que genera la presión no es el que tiene la presión más alta? Correcto, sí, sí, sí. Definitivamente el tanque está generando una presión que implica o va de alguna manera incide en el punto número 3 y que vale 103,331. Pero resulta que el punto número 2, además de estar soportando la presión del tanque, está soportando el peso del mercurio que tiene arriba. Y ese peso genera una presión adicional. Es como cuando estás en el mar y estás en la playa y te encuentras a la presión atmosférica, la que ella tenga que ser. Pero luego se te ocurre meterte a la alberca y te metes a 3 metros en la alberca, en el fondo, y además de la atmosférica, ahora recibes una presión debido a que estás metido 3 metros en el agua. Aquí el punto 2 está recibiendo la presión del tanque, pero además la presión que tiene que ver con estar metido 3 centímetros dentro del mercurio. Por eso sale un poquito mayor. Ok, ya Entonces, entiendo. ¿cómo Gracias. ves? De alguna manera eso es lo que está pasando. Muy bien. Correcto. Se fijan ustedes que es sencillo, pero chéquenle que yo los resolví estos problemas para ponerles en evidencia que es súper importante tener un dibujo, súper importante un dibujo y ser muy ordenado, en qué punto, cómo se llama, 1, 2, 3, dónde está. Realmente no importa cómo se llamen, con que tenga nombre y con que las ecuaciones hagan referencia a esos nombres para que uno pueda saber qué está haciendo. Por ahí se podrían tatuar el nombre del novio o la novia y a lo mejor algún día, esperemos que no, se lo tendrían que borrar. Pero júrenlo que si se tatúan esto que dice, si no lo dibujas, no lo resuelves, nunca se lo tendrían que borrar. Y todo el mundo diría, oye, qué buen tatuaje traes. Gracias. No sé cuánto, ¿no? Escándalo. Muy bien. Vamos a pasar. Miren, aquí está esta chica con un snorkel enorme de 6.1 metros. Justamente no se puede. O sea, ella no podría hacer eso, pero ya en su momento lo vamos a resolver. Estamos empezando nada más.